Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar acerca de un tipo de hepatitis. Para que ustedes lo tengan claro, dentro de las muchísimas que hay, vamos a hablar sobre la hepatitis B, que es una condición, es una enfermedad infecciosa producida por un virus que afecta a un gran número de la población, que muchos de ellos caminan por la calle sin tener ningún síntoma, es decir, son portadores, pueden contagiar y no lo saben. Así que de eso vamos a conversar. Cada vez que ustedes escuchan una palabra que termine en itis o un nombre que termine en itis, cuando hablamos de salud o del cuerpo humano, tienen que imaginarse que estamos hablando de algo inflamatorio. Si hablamos de carditis, estamos hablando de la inflamación del corazón. Si hablamos de dermatitis, estamos hablando de inflamación de la piel. Si hablamos de hepatitis, entonces estamos hablando de inflamación del hígado. Es cierto, las hepatitis son aquellas condiciones que inflaman al hígado. La mayoría de las veces las inflamaciones del hígado son por infecciones y dentro de estas la mayoría de las veces son virales. Cada vez que hablamos de una hepatitis infecciosa estamos hablando de un virus que ha afectado y ha producido una inflamación en el hígado. La más común de ellas es la hepatitis A, es la que probablemente ustedes conozcan más porque probablemente también muchos de ustedes hayan tenido alguna vez un tipo de hepatitis en donde se han puesto amarillos, han tenido náuseas, no han tenido apetito, se han sentido cansados, fatigadísimos y después se han recuperado. E inclusive muchas personas cuando tienen que donar sangre se escapan con el rabito entre las piernas diciendo no, yo he tenido hepatitis. Se refieren a la hepatitis tipo A, que es una hepatitis relativamente benigna comparada con las otras que pueden ser muy serias, y que se contagia a través de la contaminación fecal oral. Es decir, para que tú tengas hepatitis A, tienes que haber comido algo que esté contaminado con materia fecal en donde existe el virus de la hepatitis A. Pero cuando hablamos de hepatitis B, estamos hablando de un virus muy distinto que no se contagia de la misma manera en la que la hepatitis A, tiene un patrón de comportamiento bastante interesante y se adquiere de la misma manera en la que se pueden adquirir otras infecciones como por ejemplo el VIH. El virus de hepatitis B es un virus que produce una inflamación importante en el hígado, una destrucción de las células hepáticas como consecuencia de esta inflamación, y eso con el tiempo va a generar la pérdida de la función hepática, es decir, el individuo que está infectado con el virus de hepatitis B le quedan dos caminos. O hace una forma aguda con coloración amarillenta de la piel, muy parecida a la hepatitis que ustedes ya conocen, y con el tiempo su cuerpo hace defensas y elimina el virus. Eso pasa en muy pocas ocasiones, creo que 10 o 15% de los pacientes, creo no equivocarme con el porcentaje, se curan espontáneamente y no pasó nada, y todo bien. Pero el resto le quedan dos caminos más, es decir, pasarían a la forma crónica en donde o se quedan de portadores sanos, el virus está dormidito ahí en el hígado, o hacen la forma de hepatitis crónica en donde terminan de alguna manera en insuficiencia hepática, es decir, el hígado pierde células sanas para producir sus funciones metabólicas. Pueden pasar como consecuencia de esta inflamación constante y permanente a la cirrosis o al cáncer de hígado. Los portadores sanos de hepatitis B están sanos, no tienen nada, pero pueden contagiar. Y de ese es el principal problema que enfrentamos en un país como el nuestro, que hay un grupo de portadores sanos, de hombres y mujeres, ¿no?, que pueden transmitir la enfermedad. Por eso es que las vías de contagio del virus de la hepatitis B son a través de transfusiones de sangre, relaciones sexuales, secreciones como lágrimas, saliva, semen, la transmisión madre a hijo e inclusive vivir en un ambiente con una persona que tenga hepatitis B crónica activa aumenta el riesgo de que nos contagiemos. ¿Y cómo saberlo? A través de un análisis de sangre en donde buscamos al virus, a los anticuerpos contra el virus y contra estructuras del virus que nos pueden decir que el virus está presente y además nos pueden decir que el virus está multiplicando en nuestro organismo mientras va produciendo un daño hepático. Ya lo saben, la infección crónica entonces puede ser que también se cure, pero eso es muy poco probable, pero la mayoría de las veces progresan a una falla hepática, a un deterioro importante con cicatrización, y a eso se llama cirrosis. Cirrosis no es cáncer de hígado, es la cicatrización del hígado
y un hígado que casi no funciona. O al hepatocarcinoma, que es un cáncer bastante agresivo. Así es como se comporta el virus de la hepatitis B, y para que sea una hepatitis crónica, la inflamación tiene que durar por lo menos 6 meses. Y podrían ser años en los que caminamos y no nos damos cuenta. Un buen día haces una cirrosis, no eres alcohólico, no eres un obeso, te hacen las pruebas de hepatitis B y te sale positivo tu antígeno. Eso significa tener hepatitis B crónica, activa o persistente. Eso es hepatitis B. Una vez hecho el diagnóstico de hepatitis B, lo que tienen que tener claro es que no hay un tratamiento curativo a pesar de que se esté investigando, cosa que no sucede en la hepatitis C, de la cual hablaremos en otro momento. Con la hepatitis B no hay tratamiento. Una vez que tienes hepatitis C, hay que controlar que no vayas a una cronicidad activa y estar pendiente de esto, saber que es muy contagiosa. Si yo tuviera que comparar la hepatitis B con el VIH, diría todavía en el VIH el tratamiento funciona. Una persona con VIH, si hace bien las cosas, sigue su tratamiento, está adherido y se cuida, podría no contagiar a nadie y no morirse nunca de SIDA. Pero una persona con hepatitis B podría estar condenada a contagiar y a vivir con la infección hasta que las cosas decanten por el lado más sombrío. Por lo tanto, tenemos que saber que si es una infección de alta transmisibilidad, sangre, relaciones sexuales, viajar a zonas donde hay alta prevalencia de hepatitis B, vivir con una persona con hepatitis B, si estos son los riesgos, tenemos que saber que si no hay un tratamiento, gracias a Dios contamos con una vacuna. Y efectivamente, la vacuna contra el virus de hepatitis B se debe colocar a todo recién nacido en el territorio nacional en las primeras 24 horas de nacido. O sea, si nace hoy día, mañana máximo a la misma hora se puede vacunar. Eso es para que lo tengan clarísimo. Y la vacuna contra la hepatitis B evita al final que tengas cirrosis o cáncer de hígado, más que evitar que te contagies. La idea es que la vacuna te proteja contra eso. Es muy parecida a la del virus del papiloma. Cualquiera, yo podría tener papiloma ahorita, ¿no es cierto? Y podría contagiarlo y de repente a mí no me va a dar ningún cáncer. Pero si puedo contar con una vacuna que me va a proteger contra un cáncer como la del papiloma y como la hepatitis B, ¿por qué no hacer un buen uso de ella y empezar a vacunarse? Si usted nunca se vacunó y tiene dudas de que tenga hepatitis B, ya lo asusté, pues va a un laboratorio, se hace la prueba de hepatitis B, si es negativa, inmediatamente se vacuna. Y ya está, no pasa nada y no contagia al resto. De eso se trata este programa, de aprender a tomar buenas decisiones. Espero que les haya quedado claro. Lávense las manos, abren las ventanas, nos vemos en el próximo programa.